Durante los últimos días se ha hablado mucho que si en el fútbol de Honduras el juego es lento, que si se pausan demasiado los partidos, que si es atractivo los partidos que se juegan en la Liga Nacional para el público. Y hoy hemos decidido hablar en esta emisión del podcast HSI con Faisal Rishmawi. Faisal, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación al programa. Vamos a hablar un poquito del fútbol de Honduras, ¿no? Y cómo se está viviendo en estos momentos, sobre todo luego de los últimos resultados. Creo que todo empezó con la derrota de la selección de Honduras con Guatemala. Sí, bueno, un placer estar acá, Elder. Preocupado, más que todo preocupado por la situación que vive el fútbol hondureño. Yo creo que no hay que ser un genio para darse cuenta de que estamos muy mal. Desde muchos frentes, desde la calidad de los jugadores, desde la calidad de los espectáculos, desde la asistencia a los estadios, que la gente le ha dado la espalda al fútbol hondureño y no la culpo. Desde muchos lugares que al final todo eso termina transmitiéndose a la selección. El producto final de lo que tenemos como fútbol es la selección y eso termina trasladándose a un equipo que al final del día, como dijo Reinaldo Rueda, sigue dependiendo de sus legionarios y que aún con ellos no estamos seguros, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita de que vamos a ir al Mundial. Y sobre eso hay que reparar y hay que ver cómo resolvemos. Faisal, haciendo una cronología, ¿no? Yo creo que el debate mayor en los últimos días llegó cuando Honduras pierde ese partido con Guatemala. Se le consulta al profe Rueda si el fútbol de Honduras es lento o si tiene bajo nivel. Él da sus impresiones. En tu introducción entendí de que el fútbol de Honduras no culpaba, decía la gente, de que no fuera al estadio. Sí. ¿Qué es lo primero, Faisal, que te disgusta cuando ves un partido de fútbol, por ejemplo, de la Liga Nacional? Mira, yo lo que creo es que lo primero que me decepciona en general ni siquiera son las canchas que a veces son malas. Ahorita el tema ese ha mejorado un poco, ¿verdad? Ha mejorado, gracias a Dios. Ni siquiera es que se pierda tiempo, aunque me molesta, pero ese es el tema caliente ahorita, que se pierda tiempo. No. A mí lo que más me decepciona cuando me pongo a ver un partido nacional, de Liga Nacional, es la poca cantidad de jugadores que se atreven a hacer algo diferente. En general, la poquita calidad que hay, aunque nos duele admitirlo. No hay jugadores. Mira, cuando yo era chiquito, estaba Pineda Chacón, estaba Cristian Santamaría, estaba Dani Turcio, estaba Amado Ibarra. Perdón, ¿verdad? Nos vamos a poner aquí nostálgicos, melancólicos, me van a decir que vivo del pasado. Lo que te quiero decir es que todos los equipos tenían jugadores que hacían cosas diferentes. El Platense, yo me acuerdo de aquel gran Platense que te salió campeón, que tenía a Rambo, que tenía a Edgar Álvarez dando sus primeros pasos, que tenía un zurdo Hernández. Lo primero y principal que digo yo, que llama a la gente a los estadios y que te hace a vos encender la televisión para ver un partido de fútbol son los buenos jugadores, ¿sí o no? O sea, sí. El aficionado, el periodista, todo el mundo del fútbol, lo primero que quiere hacer y lo primero que te motiva a ver un partido es, no, es que quiero ver jugar a este, quiero ver al otro. No, yo sé que todo el mundo tiene un equipo, ¿verdad? Pero lo que te hace y lo que hace llamativo el producto fútbol es el jugador, es la materia prima, es lo primero y principal. Y yo la verdad es que veo Liga Nacional y cuando la veo, lo digo con tristeza, que los jugadores o no tienen la calidad o no se quieren atrever. Eso es lo que yo veo. En algunos casos no tienen la calidad y en algunos otros casos como que también se juega y se convive en un ecosistema donde hay mucho miedo a perder. El jugador, el dirigente, el entrenador, todos tienen miedo a perder porque como el torneo es muy corto hay que sacar resultados ya, inmediatamente. No hay proyecto a largo plazo, es todo ya. Entonces, el entrenador cuida la silla porque si pierde 2 partidos se va. El jugador cuida el puesto. ¿Y qué es cuidar el puesto? Jugar a la segura, entre comillas a la segura. Y el dirigente lo mismo. El dirigente le exige al entrenador que gane el fin de semana que viene. No hay de otra. Hay que ganar y punto. Hay que salvar la categoría, o hay que meterse a la liguilla, o hay que pelear para salir campeón. Y todo ese ecosistema tan brusco, tan tóxico, termina transmitiéndose al jugador que no se suelta. El jugador no se suelta. Y encima de eso vas al estadio y la poca gente que llega solamente llega a putear, ¿va? No, yo no los culpo, ¿verdad? Cada quien vive el partido como quiere, pero lo que te digo es que es un ambiente bien difícil. El ambiente del fútbol que se vive hoy es bien difícil. Para arrancar un poco fuerte en esta situación, Faisal, realmente es muy lento el fútbol de Honduras porque creo que hay niveles de lentitud, ¿no? Que uno puede decir, no, hay ciertos partidos o cierto equipo, pero en general ¿te parece que es muy lento el fútbol de acá? Sí, es lento. Y con lento no me refiero a lo físico. Hay jugadores que son muy rápidos, ¿verdad? Pero
Pero mira, los mejores futbolistas de la historia y los mejores futbolistas de Honduras en la historia, la velocidad estaba en sus mentes. Amado Guevara físicamente no era rápido, era un jugador promedio. El flaco Pineda Chacón, los más grandes, Rambo, aunque Rambo tenía un poquito más de arranque en velocidad, pero los grandes mediocampistas de la historia del fútbol hondureño, por darte un ejemplo, un Dani Turcio, físicamente no eran tan rápidos. Lo que pasa es que eran rápidos de acá. O sea, y sabían agilizar el juego y sabían recibir y tocar rápido y tocar con precisión. Entonces, más allá de lo físico, que sí tenemos siempre el biotipo del jugador que corre, el correlón, el fútbol se ha vuelto lento porque no hay jugadores que jueguen. Sí, hay algunos, ¿verdad? Pero no hay muchos jugadores que jueguen rápido, que piensan rápido. Y también la bajada de línea, volvemos al tema de que el resultado manda. La bajada de línea es que si metes un gol empezando los 10 minutos de partido, tiro de esquina, gol, a partir de ahí es a cuidar el resultado. Si te puedes hacer lesionado, desde lesionado. Si te puedes quedar tirado un ratito, quédate tirado y vayamos quemando el tiempo hasta que... Es ahí donde el entrenador también es parte culpable, ¿no? Sí, el entrenador es culpable. El dirigente es responsable también. A mí me gustó una declaración que dio... Creo que Atala fue, el de Motagua, dio una declaración hace poco que él dijo que le había dado la orden a Diego Vázquez de que jugara, que la gente iba al estadio a ver jugar fútbol, de que no se quedaran tirando, perdiendo tiempo, que... Mira, este tema es profundo. Yo sé que todos los equipos del planeta hacen tiempo. En todas las ligas del mundo hay momentos puntuales en donde los equipos hacen tiempo porque el fútbol así lo pide y porque a veces tenés que tratar de contener un equipo que te está llegando y te van a hacer el gol. Ahora, yo veo que acá entramos en el descaro, porque el ejemplo que te acabo de dar, un equipo hace gol a los 10 minutos y el resto 80 de minutos del partido busca la manera... En el primer tiempo se hace tiempo. Yo lo he visto, en el primer tiempo se hace tiempo acá. O sea, te quieren retrasar el partido desde el primer tiempo. Entonces ahí yo digo, loco, pucha, no entremos en ese descaro. Yo entiendo, y yo como hondureño, yo me alegré porque yo me acuerdo perfectamente, hay un partido de Honduras que ejemplifica eso a la perfección, contra la selección de España en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Honduras ese partido se cansó de hacer tiempo. Desde que Jerry Benson hizo el 1-0. Ahora, ¿me alegré yo? Sí, me alegré porque es mi equipo y yo quiero que gane mi equipo, ¿verdad? Pero no es lo ideal, porque a la larga vemos que lo que termina siendo el fútbol hondureño es algo que no puede competir internacionalmente. Entonces, puede representar una alegría temporal que a veces tu equipo se agarra de esas artimañas para ganar un partido, pero a la larga tenemos que entender que nos perjudica a todos. Y lo vemos en la selección. A la selección de Honduras le hacen una presión alta, le quitan la pelota y no la toca. Le hacen una presión alta y no es capaz de revertir la situación. La intensidad con la que se juega, el ritmo con el que se juega es muy, muy lento. Entonces, tenemos que entender que a la larga, tal vez a la corta no, en el partido de fin de semana puedes hacer tiempo todo el día y lo terminás ganando 1-0 de guasa. Pero a la larga no te sirve ni a vos ni al otro. Y no le sirve a nadie, porque al final del día lo que sostiene el fútbol hondureño es la selección, ¿verdad? Cuando la selección va a los mundiales, cuando llegan los premios de la FIFA, bueno, ese es otro tema, lo que se habrá hecho con el dinero de los premios de los 2 mundiales. Pero al final del día, esto no le ayuda a nadie, pues. O sea, tenemos que tener la convicción, la mentalidad y el consenso colectivo de querer jugar. El jugador de fútbol, el que se hizo jugador porque alguna vez fue un niño que le gustaba jugar pelota. Es así de sencillo. Tratar de recuperar responsablemente, pero tratar de recuperar esa esencia lúdica que tiene este juego. El fútbol se juega porque es un juego que divierte. Vos jugás una potra con tus amigos porque te divierte. Y la gente que va al estadio, aunque solo te diga que quiere ganar, que no le importa cómo, en el fondo la gente también quiere ver a su equipo jugar bien. De lo contrario, no tendríamos estadios vacíos toda la jornada. Sí, y inclusive cuando uno juega potra facial, uno no hace tiempo, ¿no? Cuando uno va a la potra, uno juega todo el tiempo. Sí. Si paga una hora de canchita, como se hace popularmente ahora, se juega todo el tiempo. Sí. Empezando, y el tema de los porteros facial, creo que es grave en Honduras. Los porteros, y voy a hacer énfasis en los porteros de los equipos grandes, demasiado tiempo se hacen. Lo está sufriendo la selección, lo sufrió en el Azteca,
cuando aquel partido de México-Honduras con el tema de Edric Mengíbar, pero no solo Edric Mengíbar hace tiempo en Honduras, lo hace Licona, lo hace Ruyer, lo hace Luis López. ¿Cómo erradicar que los porteros de los equipos grandes, Faisal, sean los primeros en no ralentizar el juego? Bueno, ese es otro tema, que no hay que ponerle camiseta a eso, porque en general, claro, no solo... Claro, pero no, lo que te digo es que vos haces una crítica, y yo lo he comprobado en mis redes, a X portero, porque en ese momento ese era el portero que estaba perdiendo tiempo. Y aparecen 20 aficionados del otro equipo. Sí, pero no dijiste nada cuando este lo hizo. Hermanito, es que esto no se trata de quién lo haga. Todos lo hacen, está bien, lo dejamos claro, lo hacen todos. Lo hacen todos los porteros de Honduras y hasta los de la selección. Y precisamente ese es el problema. Precisamente. Después le echamos la culpa a Barton, ¿verdad? Después es culpa todo de Barton. A mí, te digo personalmente, a mí no me gustó el lloriqueo que armó Honduras y la postura de víctima, de victimización que armó en función de lo que pasó aquel día en el Estadio Azteca. Yo lamenté mucho que Honduras no jugó fútbol en ese partido. Honduras no se dedicó a jugar. Tuvimos 3 contras que si alguna hubiera ido para adentro, hubiéramos liquidado el partido. Pero en la mayor parte del juego, Honduras no jugó fútbol. Y que es cierto que México tiene los beneficios de ser México y que jugando de local, como todos los arbitrajes de CONCACAF son caseros, sí, te pueden inclinar un poquito la cancha. Sí, es cierto, te pueden inclinar la cancha, pero yo prefiero lo que yo puedo controlar. Lo que yo puedo controlar es que se juegue fútbol y vos tratar de, con tus argumentos, de haber liquidado ese partido, porque si Honduras metió un gol, ese partido lo liquidaba. Sí. Y lo mismo ahorita en Toluca. Hacíamos un gol y el partido lo liquidaba, porque ya había ganado la ida 2-0. Entonces, el plan víctima... la posición de víctima, de persecución, todo mundo conspira contra mí, eso tampoco nos ayuda. Y lo de los porteros, volvemos a lo mismo, Mengíbar, Boa, Licona, todos. ¿Cuál me faltó? Ruyer, los que quieran, menciono de todos los equipos porque si no se ponen sensibles. Todos lo hacen y está mal. Y si lo vas a hacer, procura que no sea descarado. Hace tiempo, los últimos 10 minutos de partido, que se entiende, ¿no? La gente paga un boleto, la gente hace un esfuerzo bien grande para ir a ver fútbol y quiere ver fútbol, ¿verdad? Entonces, aquí es que todos podamos comprender y tratar de pensar un poquito en el mediano largo plazo y no solamente en el hoy, ¿verdad? Y que todos seamos capaces de desprendernos de nuestro color de camiseta por un segundo y decir, loco, estas son las cosas que están mal en el fútbol hondureño, tratemos de corregirlas, ¿verdad? A ver. Faisal, algo que se debatió mucho desde el fin de semana, también creo que se debate mucho cuando esos personajes del fútbol levantan la voz, y fue como por ejemplo cuando habló Eduardo Espinel el fin de semana y se quejó un poco del tema de Real España con el tema de que se hizo tiempo, eso llegó a dar a entender, ¿no? Nuestros colegas de 10 siguieron una estadística, digamos, de los 2 clásicos meramente. Decían que en el partido de Maratón-Motagua se jugó 49, un poquito más de 49 minutos, eso fue el tiempo de acción, digamos, de la pelota estuvo en juego, y en el partido de Olimpia Real España estuvo en 50%. Hacía yo la investigación, ¿no? Obviamente, si te vas a las ligas élites como la Premier League, el fútbol de Holanda, están en 58, 60 minutos de tiempo de juego, que obviamente uno sabe que la intensidad con la que juegan, pero haciendo una conversión, una publicación de diciembre de 2024 en Costa Rica, daba que se jugaba 48 por ciento del tiempo, por así decirlo, 48 minutos por partido, pero que en las semifinales habían jugado un 70 en un partido, por ejemplo. Algo que debatíamos con usted antes de entrar aquí al podcast era que en Honduras no pareciera ser un tiempo de juego malo, sino que al menos la cantidad de tiempo que el balón está en juego, sino que se hace con el balón en ese tiempo de juego que está activo. Bueno, por eso es que el número es bueno. Yo no estoy en contra de los números, siempre hay que ver los números, pero también hay que ver los partidos. Eso es fundamental porque la computadora te tira los datos, pero la computadora todavía no ha podido reemplazar al ser humano. La inteligencia artificial todavía no ha podido, porque el ser humano es racional, es creativo y puede pensar y la computadora solo te entiende de sí o no. Y vos podés interpretar. La computadora no interpreta. Entonces, lo que vos decís, puede ser que el número sea similar al de otras ligas, aunque me gustaría comprobarlo, ¿verdad? Habría que ver de dónde sacaron los colegas de 10 ese número, o si lo hicieron manualmente, habría que ver, porque acá en tema de estadística... Está un poco atrasado, no tenemos una base de datos, ¿no? No la tenemos, no la tenemos. Costa Rica, por ejemplo, sí la tiene. Entonces,
primero me gustaría verificar eso, pero suponiendo que sea cierto, aún así es que tenés que ver los partidos. Y cuando vos ves los partidos, vos te das cuenta de que no es un fútbol que llame la atención, no es un fútbol en creatividad, en talento, en ritmo, en ocasiones de gol, en fútbol, en jugadas colectivas. No es un fútbol que vos digas, ok, me llama la atención, salvo uno que otro partido que siempre los hay, ¿verdad? Pero en esto también tienen que ver los árbitros. A mí me gustó lo que dijo el otro día Carlitos Pineda, porque Carlitos Pineda dijo que tiene experiencia internacional con selección y con Olimpia, que los árbitros fuera de Honduras dejan jugar y no se van a la primer faltita que les pide un jugador, no se van a la primera simulación de un jugador que lo tocan, lo medio tocan y se tira al suelo, ¿verdad? Entonces acá también hay que pedir el compromiso de los árbitros. Hermano, agilicemos el juego, no cobren cualquier cosa. Y otra cosa, cuando ustedes ven que X portero, Juan Hernández, Juan López, lo que sea, se tira a pedir tiempo o se tira a fingir una lesión o sea cual sea el jugador, metele presión. Ey, ¿qué te pasa? ¿Estás lesionado? Bueno, salís. ¿Entendés? ¿Estás lesionado? Salí. Con el portero no se puede hacer, pero al portero también se le puede meter presión. Si vos ves que está simulando, mirá, le puedes decir, hey, loco, te puedo amonestar. Tenés cuidado. Pero los árbitros también están cómodos. Bueno, si está golpeado, paremos. Y que el partido se demore, 10 minutos después saque de banda. Pelota parada, se tarda un mundo en hacer una pelota parada, un tiro libre, entonces te terminas aburriendo. ¿Se debe añadir más tiempo en los partidos, Faisal? Yo soy de la partida que en este momento añadir más tiempo es más tiempo de agonía para el televidente, ¿no? Porque no se juega, sobre todo en partidos que están 1-0. Son pocos los partidos de Honduras que empatan en el último minuto, ¿no? Mira, lo primero es que se agilice, ¿verdad? Todo lo que se pueda agilizar. Ahora, lo segundo, si se pierden 20 minutos, agregue 20 minutos, jefe. Agréguelos. Ahora, de que van a ser 20 minutos más de suplicio, pues probablemente sí, ¿verdad? Pero el problema es que vivimos en un ecosistema donde todo el mundo sospecha de todo el mundo y donde todo el mundo es de la actitud de yo soy bueno y vos sos malo, yo soy honesto y vos sos corrupto, que ponete en el escenario de que un árbitro agregue 20 minutos porque un equipo sí los perdió. Y ese equipo que está jugando de local le hagan el empate en el último minuto. ¿Vos te imaginas la que se te arma en ese estadio? Y que lo hagan un partido importante, un partido de semifinal, un partido de gran final. La que se te armaría. O sea, tendrías que saber que hasta te expones a un escenario lamentablemente violento, una posibilidad, porque el aficionado no te lo acepta eso. El aficionado de ningún equipo te acepta que el árbitro sea justo en agregar tiempo si siente que se perdió. El dirigente tampoco, el entrenador tampoco. Todo mundo vive sintiéndose el bueno. Todo mundo es bueno y el malo es el otro. Y perseguido, ¿no? Y el perseguido. Entonces, y por eso yo te digo que aquí lo que tenemos que hacer es autocrítica a todos. Y todos saber lo que hacemos mal. Y cada quien tiene su conciencia y cada quien sabe en el fondo lo que hace bien y lo que hace mal. Y decir, bueno, sentémonos todos, dialoguemos y que un día se sienten todos los dirigentes, que otro día se sienten los entrenadores y que otro día se sienten los árbitros y digamos, señores, las cosas van a ser así, 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 así. Y respetémonos y tratemos de sacar esto adelante, ¿verdad? Pero eso no va a pasar. ¿Qué es lo primero que debemos hacer, Faisal, para hacer que el juego sea más rápido? Lo primero es que el jugador tenga una bajada de línea de jugar más rápido. Y después, para que el jugador pueda jugar más rápido, es que este es otro tema. Hay cosas que dependen del talento, hay otras cosas que dependen del trabajo, hay otras cosas que dependen de la formación. Se hablaba mucho de las canchas, yo fui uno, ¿verdad? Insistiendo, hay que mejorar las canchas. El Olimpia y el Motagua juegan en una buena cancha desde hace ratito ya. Sí. ¿Cuánto terminó? Año y medio. Año y medio. Y yo no he visto una tremenda evolución en la manera de jugar de ninguno de los dos. El Olimpia de Pedro Troglio, entre otras cosas, era un equipo más o menos mezquino. En ese sentido, no le interesaba mucho el cómo se jugaba. Y el Motagua no estará muy lejos. El Motagua a veces te juega un poquito mejor, otras veces peor. Pero en cuanto a la manera de jugar, también nos dimos cuenta que el asunto de la cancha no es el único problema, ¿verdad? Ok, ya tienen la mesa de billar, la tienen en Tegucigalpa. En San Pedro Sula, el Morazán ya es una buena cancha también, ¿verdad? Y no vemos que los equipos estén jugando
un fútbol absolutamente diferente. Yo entiendo que es un proceso, ¿verdad? Hasta preocupa más porque se habla mucho más ahora de lo lento que es. Ajá, entonces, por eso te digo, ok, había que resolver el tema de las canchas. Se resolvió en Tegucigalpa, en el Morazán se resolvió, se está resolviendo en La Ceiba. Sí. ¿Y cuál era la otra? Y en Juticalpa. Después, la pelota la tienen los entrenadores. ¿Cómo querés que juegue tu equipo? ¿A qué vas a jugar? La pelota la tienen los jugadores de fútbol. ¿Qué vas a hacer cuando te llegue la pelota al pie? ¿Cómo van a querer jugar los entrenadores? Y ahí es donde entra el no, a mí lo único que me importa es ganar. A mí no me interesa el cómo. Bueno, está bien, cada quien dirige su equipo como quiere y cada dirigente también maneja su equipo como quiere, pero después no nos quejemos si cada 4 años fracasamos en el intento de clasificar al Mundial. Porque al final del día todos queremos ir al Mundial, ¿verdad? Y a la selección se le exige. Tenemos que ir al Mundial, pues, y si no se va es un fracaso, ¿verdad? Entonces, bueno, si no nos vamos a poner de acuerdo y no vamos a concientizarnos a nosotros mismos de que se tiene que jugar un mejor fútbol, de que se tiene que tratar de jugar con la pelota al piso, de que tenemos que tratar de ser más generosos en el espectáculo y en la propuesta deportiva para con la gente y para con nosotros mismos, si no nos enfocamos en eso y no nos comprometemos con eso, está bien, pero asumamos las consecuencias. Las consecuencias van a ser de que la selección va a seguir dando pena, de que no vamos a volver a ninguna Copa del Mundo y de que si vamos a ir a dar pena como nos ha pasado ya muchas veces. Faisal, te vi con facilidad nombrar jugadores al inicio de los jugadores de ese tiempo, ¿no? De cuando uno crecía, con el nivel que tenían. Quiero ver si con tanta facilidad también me nombraría jugadores actualmente de la Liga Nacional que a vos te den ganas de verlos. Que vos digas, voy a ver un partido porque voy a ver cómo juega tal futbolista. No, me haces una pregunta difícil. Cachita Gómez es un jugador que a mí me gusta. Es un jugador que no está en su mejor momento ahorita. Él vio su mejor momento hace un par de torneos. Con el profe Rivera. Sí, inicio, él vio su mejor momento. Después bajó un poquito, pero me refiero al estilo del jugador, ¿verdad? Es un jugador que erraba muy pocos pases. Yo me fijaba y muy pocos pases erraba. Y eso no es fácil de encontrar en el fútbol hondureño. Obviamente me gusta Alexis Vega. Jugador creativo, jugador que tiene gol, jugador que tiene pase a gol. Me gusta el Cipote Osorto. El Cipote Osorto de la España, que yo lo vi por primera vez porque yo estuve en Guatemala para el premundial sub-17, okay, que Honduras lamentablemente quedó fuera, pero él fue el mejor jugador de Honduras en esa sub-17 y me acuerdo muy bien de ver a Osorto que no paraba de llorar. Esto las cámaras no lo captaron. El día que Honduras quede eliminado contra Panamá, sí, que él fue el único que hizo algo diferente en ese partido por el lado de Honduras, en un partido muy cerrado. Los panameños nos superaron desde lo físico y desde lo táctico, pero él fue el único que agarró la pelota e intentó hacer algo diferente. Y me acuerdo muy bien lo bien que jugaba y lo poco acompañado que estaba en esa selección. De la Liga Nacional me gusta, ya te dije, de maratón Osorto, de la España me gusta, desde el maratón Alexis, de la España me gusta Osorto, me gusta Cachita del Ulancho. En Olimpia no descubro nada con Edwin Rodríguez, ¿verdad? En el caso de Carlitos Pineda y Jorge Álvarez, sí debo decir que yo pensé que a estas alturas de sus carreras iban a hacer más en su momento. Cuando eran muy cipotes yo pensé que iban a dar más y por ahorita ya estoy viendo que medio que se quedaron un poquito. Pero son buenos jugadores, por supuesto. Jorge Álvarez es un jugador que, o sea, te gusta ver jugar, ¿verdad? Pero tampoco es que te puedo nombrar 15, 20, sí. No sé ni siquiera si llego a 10, te digo la verdad. O sea, no es tan fácil en Honduras encontrar. Yo hace días no veo, bueno, el Colocho Martínez, por ejemplo, que de vez en cuando te tira un sombrerito, te tira algo. Eso. Y vos decís, bueno, mira, yo entiendo que eso no te va a hacer ganar el partido. A veces sí va. Pero son cosas que engalanan, que le levantan el nivel al juego y al entusiasmo de la gente. Aquí es súper difícil ver, como le dijimos probablemente, una cocina, un caño. Sí, súper difícil ver uno. Una jugada linda. ¿Oh? Y acá pareciera, perdón, ¿va? Acá pareciera que si pedís que alguien haga algo lindo, pareciera que eso es un pendejo. Perdón por la palabra, pero como que te tildan de ingenuo, ¿verdad? No, así que ¿y eso para qué sirve? No es efectivo. Primero, a veces los caños sí son efectivos. Si son para avanzar con la pelota y para dejar un rival atrás, sí son efectivos, igual que los sombreritos, igual que los taquitos y que todo lo que obviamente se tiene que poner en disposición de la eficacia a favor del equipo, ¿verdad? Pero por otro lado,
Yo no me quejaría si un jugador de vez en cuando lo hace solamente para adornarla. Porque vos estás viendo un partido que son 90 minutos horrorosos y de repente viene un jugador y hace algo diferente y vos le decís como espectador, gracias, por fin algo que valga la pena ver en este partido. Como lo hacía ponerle en su momento el Chaco Maidana. ¿Vos te acordás que el Chaco Maidana se ganó con muy poco el cariño del olimpismo? Porque te dejaba esas jugadas que vos decías, ok, valió la pena ver este partido, valió la pena ir al estadio. Entonces, ese tipo de jugadores que te levantan a la gente del asiento, un Rambo o un tiro libre, un Chaco Maidana, un Colocho Martínez a veces en menor escala, ese tipo de jugadores casi no hay, bro. La verdad, no los hay. No los hay, o sea, son muy pocos. Y bueno, después no se enojen con uno porque lo dice. Pregúntenle a la gente por qué no va a los estadios. Aquí en Honduras, en los 90, jugábamos a estadios llenos. Aquí ya había estadios llenos. 52 personas pagaron boleto para ver Victoria con la UPN el otro día. Los familiares de los jugadores fueron, nada más. O sea, pregúntense qué ha pasado en el país y qué ha pasado con el fútbol, que hace no mucho tiempo, te estoy hablando de los 90 porque es lo que yo viví. Yo era chiquito, pero aquí en Honduras se jugaba fútbol a estadio lleno. O si, no, si querés, no estadio lleno, pero no llegaban 1000 personas. Llegaban 15, llegaban 12. 5,000, ahora 5,000 es un taquillón. Ajá, ahora ves que llegan 5,000 y es un taquillón. Y volvemos al discurso del resultadismo. No es solamente de ganar, porque si solamente fuera de ganar, entonces el equipo que fue más ganador últimamente, ¿cuál fue? El Olimpia. Olimpia. El equipo que ganó 8 de 9. Si solo fuera meramente del resultado y solo fuera de ganar, el Olimpia te llenaría los estadios. Y el Olimpia no lo llena tampoco. No. El equipo con más afición del país. Y aún así, cada vez va menos gente. Entonces, le tenés que preguntar a la gente, al olimpista de Tegucigalpa, le tenés que preguntar por qué no va al estadio. Hay que hacer la investigación y no se lo tomen personal los olimpistas. Yo sé que no va nadie llena estadios acá, ¿verdad? Lo que te quiero decir es que si después te dicen que no van al estadio porque su equipo no gana, no es la única razón. El equipo más ganador del país, por lejos, que es Olimpia, no te llena el estadio. Entonces, para mí algo está fallando también en el espectáculo que se ofrece. La gente quiere ir a ver buen fútbol, aunque no te lo digan. Hay gente que lo quiere, pero no lo sabe. Que no te lo dice porque por alguna razón es preponderante e impera el discurso canchero de yo solo quiero ganar, a mí no me interesa. Vos sos estúpido porque vos querés mejores espectáculos, eso es de ingenuo. Si querés espectáculo, anda al circo. Y ese montón de frases estúpidas que a veces hasta hemos escuchado en entrenadores de fútbol, al final del día yo creo que está más que demostrado que el aficionado sí quiere espectáculo. Aunque no lo diga, quiere ir a ver algo bueno, quiere que le ofrezcan algo bueno. Y generalmente en Honduras no se tiene. En esos pocos jugadores, Faisal, de que tienen esa calidad, ¿no? De levantarte tu asiento, de que los querés ir a ver a un partido de fútbol, hay mucha gente que va a los estadios, y yo le he comprobado yendo, de que van porque son maratón, por ejemplo, son Real España, por ejemplo, son Olimpia, son Motahuay de pequeños, pero que no conocen ni siquiera 5 jugadores del equipo tampoco. Bueno, pasa mucho. Pero ¿sabes por qué pasa? Es que si fueran buenos jugadores, los 11 sí los conocería. Ese es el tema. O sea, la gente ha llegado a un punto en el que ya hay mucha gente que ni ve los partidos. Pero, y aquí vamos a otro tema que también es más profundo. Hay mucha gente que ya no ve los partidos porque enciende la tele y no lo encuentra. ¿A dónde veo el partido? Dice la gente. Cuando yo era chiquito, vos encendías la tele y el partido estaba o en Televicentro o en Canal 11. Y vos sabías que no había de otra. Y no había de otra. Mira, aquí ni siquiera quiero necesariamente criticar al dirigente porque el dirigente mira cómo subsiste y se subsiste por los derechos de televisión, ¿verdad? Y lo que yo te digo es que el hecho es que la gente está abandonando el fútbol por distintas razones y se tiene que investigar qué se puede hacer para que la gente vuelva a emocionarse con el fútbol. Este tema es serio. El asunto de encender la tele y no encontrar el partido que a mí me ha pasado. Y vos decís, bueno, ¿a dónde diablos veo el partido? Y vos ponés Televicentro, ok, no está, ponés Tigo, no está, ¿a dónde diablos ves el partido? A veces pasa que las compañías de cable no tienen el canal que lo transmite y la gente termina viendo los partidos en una señal de Telegram o no sé dónde, ¿verdad? Esa es una cosa. Y después, para ir al estadio, también te digo, es medio que una conspiración, porque no hay parqueo, porque desde que estás llegando, los famosos cuidacarros, de los cuido, compa.
Y vos decís, y si le digo que no, ¿qué pasa? Y si le decís que no, ¿qué pasa? No, yo no me hago responsable. Uy, Juan, no tenemos, no. Para que no vaya a ser que por accidente encontres rayado tu carro. Entras al estadio, la cerveza es carísima, la comida es carísima. El otro día yo una bolsa de tajaditas en un partido sub-17 del premundial, Sí. 50 bolas me cobraron por una bolsa de tajaditas. Y yo dije, bueno, yo porque tenía hambre la pagué, ¿verdad? Pero en el estadio consumir es bien caro. Yo entiendo que esa gente paga un derecho para estar ahí, pero entonces hay que ver qué se puede hacer para que esa gente no pague tanto, qué sé yo. Pero en el estadio consumir es bien caro. Ni te hablo de los baños, que son un asco en la mayoría de los escenarios. El espectáculo no es la gran cosa. Desde que estás entrando, el parqueo es complicado. El partido vos lo ves y el partido es aburrido. Vas, te sentás y estás sentado en concreto, pero hasta el concreto se te olvidaría si el partido fuera bueno. Sí, porque te levantás, te emocionás Pero es todo una consecución de eventos que hacen que tu experiencia no sea agradable. Entonces, muchas veces el que quiere ver el partido también dice, no, me voy a un restaurante y ya está. Y lo veo en el restaurante. y gastas lo mismo y está más O cómodo. lo veo en la casa y estoy más cómodo. Faisal, es importante, ¿no? Creo que algo han hecho bueno los medios los últimos días, hacer eco de que el fútbol de Honduras tiene ciertas cosas que mejorar. Yo te quiero consultar. Se hace en base al partido de Honduras, Guatemala, Honduras y tal vez lo que dijo el profe Espinel de los clásicos, sobre todo por eso Olimpia España otro día. ¿Se exagera un poco? ¿Se debería hablar de esto desde hace mucho tiempo? ¿Por qué lo hablamos hasta ahora? ¿Cómo juega la parte también de los que son, bueno, no solo digamos periodistas, sino que de los comunicadores de fútbol en Honduras? Bueno, los comunicadores también somos parte del problema. Porque a un equipo que gana se le aplaude todo. Yo me he fijado. A veces que se puede opinar hasta por el equipo. O sea, Sí. yo opino si le pasa a mi equipo, pero Ajá. no si le pasa a los otros. Y eso a mí no me gusta. O a un equipo por el solo hecho de ganar se le aplaude y pareciera que es el Barcelona de Guardiola. Y en el análisis tenemos que saber decirle a la gente, mira, y a veces hay que hacerlo sin miedo. Mira, este equipo ganó pero juega feo o juega mal. O sea, se gana porque fútbol es fútbol y puede ganar cualquiera. Pero a veces cuando un equipo gana se le buscan virtudes que no tiene. Y cuando el otro pierde, que por ahí perdió, no jugando mal, jugando bien, se le buscan defectos que tampoco existen. Mira, el análisis en el mundo en general, pero en Honduras es muy particular, el análisis es sumamente resultadista. Al que ganó se le aplaude, el que ganó es un fenómeno, el que ganó es el dueño absoluto de la verdad porque ganó, y el que perdió no sirve porque perdió. Y yo a veces veo partidos que yo digo, bueno, este equipo jugó bien, lamentablemente de fútbol, el 9 de ellos tuvo 2 oportunidades de gol, una la mandó al poste y la otra se la atajó el portero, y el otro equipo no jugó a nada, absolutamente a nada, y de repente tuvo un tiro de esquina, un grandote se levantó, cabeció y gol. Y a ese equipo que ganó así, se le dice, uy, qué eficaz, qué equipo más efectivo, qué bien cómo juega. Como cuida el área y todo. Mira, eso no es ser efectivo, eso es tener suerte. A veces en el fútbol ganás, y el futbolero de verdad lo sabe, a veces ganás porque pegaste una charra y ganaste porque sí, pero en el análisis, los comunicadores tenemos que tener la honestidad de decirle a la gente, mira, aquí hubo un ganador porque a huevos tenía que haber un ganador, o bueno, a veces termina en empate, ¿va? Pero los dos equipos son malos. El que ganó, porque haya ganado, no significa que sea bueno, ¿verdad? Y hay que ver los partidos y hay que saber distinguir entre equipos que juegan bien, equipos que no, y desgraciadamente la mayoría no juegan bien. Faisal, hemos hablado un poco sobre todo de lo que debemos cambiar, mejorar, de lo que no le gusta al público. ¿Qué cosas sí son buenas del fútbol de Honduras también? Porque este podcast no es para despotricar, porque obviamente se busca con la intención de que se mire, se levante la voz sobre estas cosas que no son buenas, pero ¿qué sí es bueno del fútbol de Honduras? Mira, yo voy a ser bien sincero. 9 de cada 10 cosas están mal en el fútbol hondureño. O sea, yo no le encuentro muchas bondades al fútbol hondureño en este momento. La verdad no se las encuentro. Y por eso nos ha ido como nos ha ido. Si me preguntás por el fútbol de los 90, te digo otra cosa. Y por eso te digo lo que yo viví, ¿verdad? Porque a mí también me han dicho los que vivieron la etapa Que fue de mejor los la 80, anterior. sí, de los 70.
y no creo ser un viejo melancólico, no lo soy, ni nostálgico. Yo de verdad comparo lo que tenemos hoy con lo que yo crecí viviendo, con lo que teníamos hace 20 años. Yo comparo los equipos, la calidad de los equipos, y yo sí siento que hay una diferencia bien grande. Entonces, la verdad, no, yo no voy a mentir, no sé si es la verdad lo que estoy diciendo, pero es lo que pienso. Para mí, 9 de cada 10 cosas en Honduras están mal en el fútbol hondureño. Ahora, ¿por qué se sostiene? Porque por bendición de Dios, aquí históricamente hubo jugadores. Eso se nos está acabando, pero históricamente, a pesar de que aquí no hacíamos las cosas bien, no hacíamos nada para tener un buen fútbol, lo teníamos porque te aparecía un Wilson Palacio, te aparecía un David Suazo, te aparecía un Edgar Álvarez, te aparecía un Rambo León, un Amado Guevara. Antes de eso, un Bennett, un Santa María, un Arnold Cruz, y mucho antes de la gran generación del 82, ¿verdad? Y podríamos seguir, Nenio Obando, un montón de jugadores que tampoco tuvieron aquella gran formación, tampoco crecieron en una gran estructura, tampoco jugaron en buenas canchas, porque en aquel entonces las canchas eran malas, ¿no? Peor que ahora, pero eran buenos jugadores y eran grandes camadas que hacían que el fútbol hondureño compitiera y subsistiera, ¿verdad? Ahora, no se puede vivir solamente de eso, porque en la historia solo fuimos a 3 mundiales, entonces tampoco podemos creernos que eso era, que éramos la gran cosa. Son 3 mundiales, ¿va? Y cerca estuvimos tal vez en uno que otro. Y en uno que otro nos quedamos en la orilla, desgraciadamente. Ahora, ¿qué te puedo destacar del fútbol hondureño? Que de vez en cuando seguimos sacando algún buen jugador. Vaya, te doy un ejemplo. Yo sigo fútbol centroamericano y yo me fijo que El Salvador no te saca grandes jugadores. Con todo y que tienes buena historia. El fútbol salvadoreño tiene historia. La mejor parte de su historia se construyó en los 80 y los 70. Guatemala no te saca tanto jugador tampoco. Guatemala ahorita es una selección que es competitiva porque Luis Fernando Tena se metió al rollo de buscar guatemaltecos de doble nacionalidad fuera del país y los ha repatriado. Pero Honduras en todas las épocas te saca algún Luis Palma. No digo que sea un fenómeno, pero es un jugador que hasta hace poco metía goles en Champions League. Hoy está en el equipo más grande de Grecia. Honduras te saca un Kervin Arriaga. No es nuestra mejor generación, pero una generación mala de Honduras, como casi todos coincidimos, tiene lo suyo. Tiene un Kervin en Segunda de España, tiene un Choco en México, tiene un Andy Nájar en MLS, varios en MLS. Entonces, yo sigo creyendo de alguna manera en el jugador hondureño. Que el jugador hondureño tiene algo, ¿verdad? Que no lo estoy poniendo al nivel de los grandes, porque no somos Brasil, no somos Argentina, lo tengo bien claro eso, ¿verdad? Pero el fútbol hondureño y el jugador hondureño sigue teniendo ese alguito que nos hace a veces tener una ilusión, ¿verdad? Y de eso hemos vivido hasta ahora. Ahora, no basta con ilusiones. Honduras no volvió a tener un central como Maynor Figueroa. Honduras no ha vuelto a tener un lateral como Iván Guerrero y Emilio Izaguirre. Seguimos buscando lateral. Joseph Rosales es un buen jugador, ¿verdad? Pero mira cuánto tuvimos que esperar, porque hasta ahora medio que empezó a aparecer otro lateral. Si Andy Nájar no está, Honduras no tiene lateral derecho. Los centrales, perdón para Danilo y perdón para Luis Vega, pero a mí no me convence ninguno de los dos. Y Danilo es lo mejor que tenemos, ¿verdad? No se puede discutir hoy. Pero lejos está de ser el mejor Maynor Figueroa, el mejor Sammy Caballero. Mediocampistas, ahí vamos más o menos. Nada en contra de David Flores, el mejor 5 recuperador del país. Pero la vara está muy alta porque antes que él estaba Wilson Palacio, ¿me entiendes? Y antes estaba Roger Espinosa. Ahora, es un buen jugador David Flores, es un buen jugador Kervin. Hay un montón de buenos jugadores. Y por eso, no extraordinarios, pero buenos. Y por eso el fútbol hondureño, si me pedís que te destaque algo bueno, por eso es que más o menos nos sostenemos con algún tipo de esperanza y de vez en cuando le podemos ganar a México y nos volvemos a ilusionar y después vamos allá y perdemos, pero da la sensación de que Honduras podría dar un poquito más, ¿verdad? Y es por el jugador. Es porque todavía, de milagro, por obra y gracia de Dios, de este país, de vez en cuando todavía siguen saliendo jugadores. Faisal, unas preguntitas rápidas rapidito. ¿Quién es el mejor jugador del fútbol de Honduras actualmente? ¿Del campeonato actual? Sí. En general, tal vez del último año en Honduras. Del campeonato actual, Alexi Vega. El mejor jugador que ha visto usted en la Liga Nacional. Rambo León.
Mejor extranjero que ha visto en el fútbol de Honduras. Toselo. ¿Cuál es el partido que mejor recuerda del fútbol hondureño? El mejor partido que usted diga, este es un partidazo, de verdad que sí. Hay varios. El Olimpia y el Motagua se pegaban sus agarrones en los 90 cuando Motagua le ganaba las finales por penales. Me acuerdo mucho de esos partidos. Y me acuerdo de los clásicos de España Maratón hace no mucho tiempo, cuando el Maratón tenía a Emil, cuando tenía a Berríos y el España tenía a Tyson y a Pavón. El clásico sanpedrano hace no mucho tiempo era un partido que era una joya. Para verlo, era una joya. Me acuerdo del golazo de Berríos de tiro libre en el Morazán. Me acuerdo de un pedazo de gol de cabeza que le hace Pavón, creo que a Ovelar. Sí. Estaba en portería Ovelar. Bueno, esos partidos. Me costaría decirte uno puntualmente, pero más o menos esos. Y para cerrar, ¿va a ir Honduras al Mundial 2026? Hoy en abril 2025. Yo creo que vamos a ir al repechaje y que sea lo que Dios quiera. Bueno, ahí hemos tenido este interesante podcast con Faisal Rishmawi hablando un poquito sobre las cosas a mejorar en el fútbol de Honduras, también las cosas que se han hecho bien. Y bueno, y los invitamos a que sigan pendientes de las próximas emisiones del podcast HSI. Hasta la próxima, amigos.